Bueno, como parte de esta introducción, lo que nosotros queremos desde un grupo de terapeutas es primero tomar conciencia de lo que nos está pasando con los jóvenes, tener muy claro que cuando hablamos de conductas de riesgo es indispensable sí o sí trabajar con la familia, donde también nos es importante a los terapeutas, a quienes estamos en la parte de la intervención en salud mental, resignificar y remodelar el estilo de terapia que hacemos. Ya tenemos que plantearnos una nueva manera de intervención, mucho más ágil, mucho más rápida y mucho más efectiva. Y buscar también al mismo tiempo y casi de manera paralela, buscar actividades de tipo preventivo. O sea, eso siempre va a estar como común denominador de lo que nosotros tenemos que hacer para abordar este tema de las conductas de riesgo. Os iré explicando un poco lo que nos va diciendo las estadísticas, lo que nos va diciendo diferentes poblaciones del mundo que estamos viviendo casi de manera paralela, lo que está pasando con los adolescentes. Entonces, ¿qué nos encontramos en los estragos? ¿Cuáles son los estragos que tenemos de la pandemia en el adolescente? Una pérdida grande de amistades, un efecto tampón, que quiere decir hemos estado reprimidos y ahora que, por ejemplo, en Europa que ya empiezan a salir o en determinados países que ya se han bajado las restricciones, pues ahora hay un efecto tampón, es que salen, hay ese como desmadre por volver a reencontrarse, volver a sentir, volver a vivir. También tenemos una pérdida de rutinas, pérdida de actividades deportivas, pérdida de costumbres, pérdida de ilusión. Todo esto está condensado en una época bastante densa ya de por sí a nivel fisiológico, a nivel evolutivo del adolescente. Entonces, tenemos unas consecuencias inmediatas, que es una incertidumbre al futuro académico, no sé si podré estudiar, no sé cómo podré estudiar, yo quería entrar a la universidad presencial, pero ahora no puedo, voy a tener que hacerlo online, las clases, esos híbridos a muchos alumnos o jóvenes, a algunos les ha ido muy bien, a otros los ha desconcertado y les ha costado adaptarse a ese nuevo estilo de educación. Hemos encontrado consecuencias como actividades compulsivas vinculadas a Internet, aislamiento social, exposición al acoso y al abuso, sobre todo en redes sociales, ¿no? Esto es, hay muchas más, pero estas son las consecuencias que son más relevantes y que son detonantes y que son caldo de cultivo para lo que son las conductas de riesgo, que es en lo que nos vamos a centrar hoy y lo que el motivo por el cual es las estadísticas, cómo han incrementado en índices de intentos de suicidios y en autolesiones. Básicamente, esos son los dos marcadores que se han disparado de manera brutal. Evidentemente, también tenemos el problema de las adicciones y el problema también relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces nos encontramos que al prolongarse todos estos comportamientos, como está pasando, que no podemos llegar a esa normalidad, se favorece el desarrollo de los trastornos depresivos, de las tentativas de suicidio, de los trastornos de la conducta alimentaria y de las adicciones. El ser humano, al alargar el estado de carencia, busca algún camino para poder expresar, exorcizar, para poder manifestar ese dolor. Y esa manera no está siendo de manera más asertiva o de la manera mucho más sana o adaptativa, sino que se está revirtiendo sobre la misma psique y sobre el mismo yo del adolescente. A todas estas, como os comentaba, no podemos descartar ni tener por un minuto la ausencia de conciencia de cuál es o cómo es el cerebro de ese adolescente. Entendemos que en este contexto de pandemia y ya lo que viene de fábrica, digamos, tenemos que su desarrollo no es homogéneo, que primero se desarrolla el cerebro primitivo, los ganglios basales, y en donde tenemos pues unas necesidades de experimentación, de impulsividad, de dificultad en el control de las emociones, dificultad en la regulación de experiencias placenteras, predomina la gratificación inmediata,
y la dificultad para priorizar y anticipar consecuencias. Estos numeritos que veis al lado es porque me he atrevido a trabajar con mis pacientes de manera muy local, de los jóvenes con los que estoy trabajando en esta temporada, y les he ido preguntando, bueno, cuéntame, ¿cuál es tu nivel de impulsividad ahora mismo? ¿Cuál es tu dificultad en el control de las emociones? ¿Qué dificultad tienes en la regulación de experiencias placenteras? Y lo que me llamaba la atención, os estoy hablando de un promedio de 10 muchachos más o menos, o sea que esto no es una muestra significativa, pero sí que os puedo compartir la experiencia en que para todos la puntuación más grande está en la dificultad en el control de las emociones. Y esto obedece y me ayuda a entender por qué las autolesiones o los intentos de suicidios, la depresión, empieza a ser tan notorio y a generar tanto malestar en ellos, porque no hay una mínima posibilidad. Ellos sienten que no tienen ese control de las emociones. Aquí vemos este córtex prefrontal, que es, ya sabemos que es quien se encarga de la regulación, de la anticipación de resultados, de la empatía, de la flexibilidad, del control de las emociones, de la disciplina, de la solidaridad, de las decisiones para la obtención de las metas. Aquí vemos que lo que está en la zona más verde es toda la parte que tiene que ver con la infancia, más o menos a los 5 años, en la preadolescencia lo tenemos aquí en este segundo cerebro, y más o menos hacia los 20 años ya tenemos ese córtex prefrontal en una relativa maduración. Pero fijaros en la edad que nos toca ahora, que es el adolescente, aquí lo tenemos todavía inmaduro. Sumado al contexto en que están viviendo, este verde casi que pasa a ser amarillo. Por lo tanto, tenemos una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué es importante entenderlo? Porque dentro del contexto de las carencias, de todo lo que ha perdido el adolescente, más lo que ya está viviendo a nivel fisiológico, el adulto debe ser muy consciente en las exigencias de lo que hace, de lo que le pide a ese adolescente. Así como antes de la pandemia se podía, el listón lo podíamos subir un poco más, ahora tenemos que ser un poquito más suaves en lo que son las exigencias. Ojo, que eso no quiere decir que no hayan límites, ni muchísimo menos, al contrario, los límites se deben poner, pero siempre desde el entendimiento que no partimos de una adolescencia normal, entre comillas, sino que ya venimos de una adolescencia que les ha golpeado bajo, que nos ha dejado, no solo a ellos, a nosotros, a nuestras familias, nos ha dejado un poco en knockout, ¿no? Entonces, ahí tenemos que llenarnos también de un poco de autocrítica o de una mirada de cómo está siendo mi comportamiento de adulto hacia ese joven que ha vivido todas estas circunstancias. Y evidentemente no podemos generalizar, no todos los adolescentes lo viven así, no todos los adolescentes tienen conductas de riesgo, pero nosotros ahora mismo estamos, este es el tema el cual estamos desarrollando, y por lo tanto me centraré en esta población. Para centrarnos y para hilar nuestro discurso y estemos todos hablando de lo mismo o entendiendo lo mismo, ¿qué entendemos por conductas de riesgo en la población infanto-juvenil? Pues entendemos básicamente cuando hay comportamientos que hacen daño a la persona y que esa persona no tiene conciencia de ese daño que está ejerciendo y las consecuencias de eso. Por ejemplo, ahí estamos hablando del consumo de drogas. Es típico que preguntes al adolescente, bueno, fumarse un porro de marihuana, aquí se le llaman porros, no sé cómo se le llama en Guatemala, un pitillo de marihuana. Eso no es nada, eso no tiene ninguna consecuencia. Las autolesiones, bueno, es que me hago daño porque no sé cómo mejor hacerlo. Intentos de suicidio, es decir, las conductas sexuales de riesgo. Es como la sensación que ellos tienen es la de estoy mal, tengo malestar, necesito calmarlo de alguna manera y esto es lo que hay. Sin mirar que eso luego es el caldo de cultivo para patologías mucho más complicadas y que además dejan secuelas
asociadas al trauma también de manera muy importante, ¿no? Entonces, esas conductas de riesgo tienen esa gravedad. Por eso tenemos que poner especial énfasis en la prevención y en el tratamiento rápido, porque la generación, los hijos de esta generación y todo lo que es la evolución de esta generación están sufriendo muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de? Y los problemas también, como os comentaba, de la conducta, de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces son acciones voluntarias o involuntarias que realiza el individuo o la comunidad y que pueden llevar consecuencias nocivas. No son habituales, pero el costo que tienen es bastante importante a mediano y largo plazo. ¿Qué hace que un adolescente no genere estas conductas de riesgo y qué hace que un adolescente B sí que genere estas conductas de riesgo? Pues tiene que ver mucho, pues, evidentemente, con su crianza, con el tipo de apego y también con los rasgos de personalidad. Entonces, en ese sentido, hay 4 áreas importantes que nos están diciendo que esa personalidad es disfuncional y cómo la podemos notar. Entonces, son patrones que nosotros podemos identificar, que si los vemos que están presentes, nos están diciendo, cuidado, acá en este joven hay un rasgo de personalidad disfuncional y tenemos que estar atentos a ver cómo canaliza el malestar, la frustración, la tristeza. Porque ante ese rasgo disfuncional, pues evidentemente la respuesta que nos va a dar normalmente también es disfuncional, ¿no? Entonces, ¿qué se ve afectado? ¿Qué se ve implícito? La cognición, el modo de percibirse a sí mismo o a las otras personas suele ser mucho más bajo, mucha autocrítica, poca empatía en cuanto a lo que están sintiendo los demás. Se ve afectado también lo que tiene que ver con la afectividad, la exacerbación de las emociones, la modificación o la habilidad de emociones, paso de la alegría a la tristeza, la exigencia también de que los estados afectivos viables o los que podemos considerar como únicos aceptados son la absoluta alegría. O sea, les cuesta entender que hay momentos en que puedes estar aburrido y no pasa nada. O les cuesta entender que si la fiesta de cumpleaños de fulana, si no fue realmente casi de éxtasis, pues eso ya fue aburrido. Pues esa regulación de la afectividad también les pasa factura, sobre todo en los rasgos de personalidad disfuncionales. Funcionamiento interpersonal, la manera como se relacionan con los demás, son relaciones que no fluyen, que no son fáciles, que siempre terminan teniendo algún tipo de quiebre, algún tipo de crítica, algún tipo de roce y que perjudica mucho todo lo que es y potencia ese estrés interpersonal que hablaremos más adelante. Y el control de los impulsos, ¿no? Una muy baja capacidad para controlar los impulsos. Entonces tenemos esas 4 áreas que nos van a ayudar a identificar si estamos ante a una tendencia, a una personalidad disfuncional y por lo tanto, insisto en el factor de prevención, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar a estos jóvenes que ya tienen estas tendencias? ¿Cómo se produce el ciclo sintomático en la conducta problema? Esto es importante porque si nosotros podemos entender este ciclo de conducta problemática, vamos a poderle ayudar también a los padres que puedan entender cuál es esa cadena que puede generar una conducta problema. Entonces, es importante y se da mucho valor a lo que es el apego a los progenitores. De hecho, veréis que una de las partes del tratamiento que se plantea para trabajar con estas conductas de riesgo es justamente potenciar el apego, la comunicación, la cercanía, el afecto, recuperar ese afecto entre padres y adolescentes. No es fácil.
pero digamos que debemos fortalecer ese vínculo con ellos, ¿no? Ese apego donde ellos se puedan sentir que a pesar de lo mal que lo están haciendo, sigue habiendo esa parte como de incondicionalidad, pero que eso no se asocia a que no haya normas, que eso no se asocia a que haya límites y que no haya consecuencias. Definitivamente esas tienen que estar. Tenemos que el débil apego a los progenitores como base también de inestabilidad, si a eso le sumamos una asociación o un vínculo con amigos que también son conflictivos, vamos sumando puntos para que se nos empiece a dar una conducta problema. Luego, ¿qué pasa? En ese ciclo, los progenitores que ya ven que el adolescente genera una conducta problema, pues ¿qué hacen? ¿Qué es lo que solemos hacer? Yo convivo con 3 adolescentes y por lo tanto, pues yo veo que si hay una conducta problemática, inmediatamente pues hay un castigo, se le aísla, entonces hay un hipercontrol o una hipervigilancia y por lo tanto ese adolescente se siente maltratado por sus progenitores, se siente, no quiere decir que lo sea, pero él lo malinterpreta. Recordemos la diapositiva anterior en donde comentamos cómo hay esa cognición está afectada, esa capacidad de percibir y de interpretar al otro ya es deficitaria. Entonces, a cualquier medida que los padres pongan de este tipo de exclusión o de control, pues esto va a potenciar más la mala relación con sus padres, va a seguir dando valor a los amigos conflictivos y a seguir, y así tenemos este patrón que va alimentando las conductas problema. Entonces, para ser mucho más concretos, tenemos cuáles son las 2 áreas de mayor vulnerabilidad en el adolescente que presenta estas conductas de riesgo. Uno, la familia. ¿Qué es lo que suele pasar en la familia? Pues los padres suelen tener un excesivo control o ellos lo viven como excesivo en control de qué hacen, qué harán, con quién estarán. Hay dificultades en las relaciones sociales relacionadas con el enfrentamiento con estos amigos sí, con estos amigos no, tienes que estar con la familia, no tienes que estar con la familia. Hay desacuerdos económicos, necesito dinero para salir, no, pero te lo tienes que ganar, no, no tenemos dinero, no se puede, es como motivos de discusión. También se encuentra que hay luchas por la participación en tareas domésticas. Antes no hacías nada, ahora ya eres un adulto, ahora ya tienes que colaborar y hay un incumplimiento académico, debes estudiar. Es decir, todo lo que está relacionado con la responsabilidad, con el compromiso, sabemos que al adolescente ya le cuesta, pero al enfrentarse, al tener que hacerlo, al tener que ejecutarlo, pues eso le genera un malestar y le genera mucha rabia. Protestan. Difícilmente encontraremos un adolescente que esté radiante y feliz por hacer tareas domésticas. Puede ser que los haya, no digo que no, pero bueno, el adolescente que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que se encuentra en esta situación de realizar o llevar a cabo conductas de riesgo o de hacerse daño a sí mismo, evidentemente este tipo de actividades o este tipo de conflicto le genera muchísimo malestar porque pues evidentemente no lo quiere hacer y quiere ir en contra de. Por otra parte, la otra área que le genera muchísimo malestar es el área de las amistades. En general, podemos encontrarnos que el prototipo de relaciones que genera el adolescente que está cometiendo o está viviendo conductas de riesgo tiene dificultades en la comunicación, alta dependencia en las redes sociales, dependencia del ghosting o sufrimiento del ghosting, que es cuando ante las redes sociales te ningunean, desapareces, no te responden o eres como una especie de fantasma. La violencia verbal, la intimidación, ¿no? A nivel de las amistades, aquí hay un punto de fragilidad muy alto. Insisto, no en todos los adolescentes. Hablo y me estoy refiriendo específicamente al adolescente que comete o que está realizando, llevando a cabo conductas de riesgo.
Y eso es importante. Evidentemente, muchos adolescentes tienen excelentes cualidades de comunicación. No todos dependen de las redes sociales, no todos están en el fantasmeo de lo que hace el otro, de lo que hago yo, de si quito lo que pongo. No dependo de todo lo que está pasando en ese otro mundo virtual. Hay una ausencia de violencia verbal o de intimidación. No está pasando. Pero en este tipo de adolescentes sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen pospandemia? ¿Cuáles son las acciones de riesgo más potentes? Por un lado están las autolesiones, el intento de suicidio, los trastornos de conducta alimentaria y la cibervictimación. Las vamos a ver todas, pero especialmente me detendré en las autolesiones y los intentos o atentados hacia quitarse la vida. En las autolesiones, bueno, hay de todo tipo. Aquí tenemos pues la autolesión por quemadura, con cúters, con cuchillas de afeitar, tijeras, con cualquier cosa que pueda dañar a la piel. En una entrevista que se hizo a Marc Ferrer, que es uno de los investigadores del Vall d'Hebron, de un hospital aquí muy importante en el estudio y en la investigación en general, en la salud, en el diario La Vanguardia, en marzo de este año, describía el fenómeno y me parecía muy interesante compartir con vosotros su definición, ¿no? Él dice, las autolesiones suelen ser un modo de regular la presión, de aliviar el malestar por no saber cómo manejar las emociones. En sí mismo no parece gravísimo. Hay mucha imitación a la hora de empezar a hacerlo, sobre todo si se miran las redes. Pero lo preocupante es que tiene un lazo claro con el suicidio. Cuando se pone en marcha la autolesión, en los siguientes 3 años aumenta el riesgo de intentar un suicidio. La autolesión funciona como una droga, cada vez necesitas más para tener el mismo efecto. Llega un punto en que no te sientes a gusto, es autodestructiva, te da muchos problemas con los iguales, sobre todo provoca su rechazo y empieza a fallar el rendimiento escolar, problemas con los profesores y se llega a pensar que no vale la pena vivir. De esta entrevista a Marc Ferrer, para mí es muy importante tener en cuenta dos cosas, que es uno de los mitos que hay que desmontar, y es que si bien es cierto la autolesión no tiene intención suicida, a largo plazo sí que puede llegar a serlo, y esto es alarmante y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por otro lado, el hecho que se vuelva algo adictivo, es decir, que ya no lo normalizo tanto porque en las redes, las canciones, lo voy viendo en muchos sitios que se ha normalizado, empiezo a ver que eso forma parte de mi día a día, que no voy a tener ningún tipo de reparo en seguir haciéndolo, con las consecuencias, como os decía antes, no son capaces de ver las consecuencias de que cada vez, pues si antes era solo en la muñeca, pues quizás sigo ya en el brazo y luego ya el otro brazo, o luego lo hago en zonas de poca visibilidad para que nadie lo sepa, ¿no? La edad de inicio suele ser alrededor entre los 12 y 19 años. En este momento, según las estadísticas, estamos hablando de quienes ejercen o están con mayor número de autolesiones, están en los 15, 16 años. Hay diferentes maneras de nombrarla: autolesiones no suicidas, síndrome de autolesión deliberada, self-destructive behavior, es decir, podemos encontrar estas clasificaciones, pero básicamente son autolesiones no suicidas. Son daños que se hacen en la piel y tienen mayor prevalencia en jóvenes que ya tienen algún tipo de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, o sea que ya tienen algún tipo de base para poder llevarlas a cabo. La frecuencia de cortes en la piel es la que es más frecuente, es de un 85%, que son las más comunes, las quemaduras en un 30% y golpes el 32%. ¿Cuál es el objetivo del adolescente cuando hace esto? Regular su estado de ánimo y aliviar un sentimiento o estado cognitivo negativo. Esto quiere decir que el dolor que sienten
lo frenan de esta manera pasándolo a una fase mucho más sensorial, mucho más real, o sea, es un dolor que ya es físico, no es ese dolor del alma que no puedes controlar, y también para calmar la rumia, para calmar esa rumiación que tienen, esa obsesión que están viviendo en ese momento de no puedo, porque no me llamó, porque no estaba, qué hizo, qué no hice, qué pasa ahí, ¿no? Para resolver una dificultad interpersonal y para inducir un estado de sentimientos positivos. Pareciera contradictorio, pero cuando hablamos con los muchachos que se autolesionan, luego ellos dicen literalmente, me sentía mejor, me quedé aliviado, me siento más tranquila, ya dejé de pensar, ya pude dormir, ya pude descansar, ¿no? Es como esa válvula de escape que encuentran muy rápida y que ya está. Posteriormente puede venir la culpa o no. Yo he encontrado casos en los que dicen, ostras, ¿cómo me he hecho esto? Esto no puede ser. Y son estos los casos en donde suelen buscar ayuda, pero son muchos los que no. De hecho, cuando yo me los encuentro aquí en consulta, el motivo de consulta no es la autolesión. Suelen venir o los padres los pueden traer pues porque están apáticos o porque están tristes o porque en el colegio han encontrado que hay un comportamiento diferente y es en la exploración, en la anamnesis, cuando estás haciendo ese conocimiento tan importante en las primeras sesiones con ellos, que preguntas y empiezas a indagar y muchas veces te dicen, no, yo no. Y luego a medida que se va fortaleciendo esa alianza terapéutica, te van diciendo, sí, que me he hecho y me he hecho aquí, me he hecho aquí, y te van contando lo que va pasando, ¿no? Y por eso es necesario que podamos poner sobre la mesa cuando estemos trabajando con los padres y con ellos, es hacer este tipo de preguntas directas. Es decir, no esperemos a que nos lo cuenten, sino así como preguntamos, ¿tienes alergias? ¿Tienes alguna intolerancia? ¿Has tenido alguna cirugía? ¿Verdad que no hay ningún tipo de problema en hacer esas preguntas? Igualmente hay que preguntar ante esas situaciones, es decir, ¿en algún momento te has llegado a sentir tan triste o tan rabioso como para hacerte daño a ti mismo o como para tener pensamientos para hacerte daño a ti mismo o querer morir o dejar de vivir? Igual te miran con una cara muy rara, pero ya se ha abierto la puerta, ya se ha abierto la ventana y saben que en algún momento, si no es en ese momento, más adelante van a poder hablar. Si nosotros lo tratamos como un tema tabú, pues vamos a empeorar que ese canal de comunicación se dé. Lo mismo con los padres, ¿no? Marsha Linehan, que es la creadora del modelo terapéutico de DBT, terapia dialéctica comportamental, que es un tipo de terapia que funciona muy bien para los trastornos límites de personalidad, para el comportamiento suicida, para las depresiones. Y que de hecho es un trabajo grupal que es muy interesante. Si podéis, en internet hay muchísimos vídeos de ella y de manera de trabajar. Tiene un alto nivel de satisfacción, de éxito, perdón, este tipo de trabajo que es grupal, ¿no? Pero ella, respecto a la autolesión, dice que que calma un malestar emocional, que el dolor físico calma muy rápido ese malestar emocional, pero que también es una manera rápida de reclamar ayuda. Y aquí es donde, por eso la resalto, porque a pesar de que el adolescente no lo comparta con sus adultos, con sus pares, y lo puede incluso hasta exhibir en entornos como el TikTok o Instagram, siempre está buscando ayuda. Algo nos quiere decir, algo está mal en él sabe que algo no está bien, no sabe cómo hacerlo y por tanto nosotros vamos a entrar a ayudar, ¿no? En mayo del 2020 teníamos que el índice en el Hospital San Juan de Dios, que es un hospital que trabaja mucho la salud mental en jóvenes y adolescentes, hablaban de que en ese momento, que os hablo de hace unos meses, que en mayo teníamos que se atendía un 47% más de urgencias que el año pasado, que se habían duplicado el tema de las autolesiones. Eso es en mayo de este año.
Eso se ha duplicado, lo vamos a ver mucho más adelante, vamos a ver otro recorte de prensa en donde nos constatan que baja la edad y que se han atendido pues más del 70, una mediana de 70 casos al mes, cosa que esto antes era realmente impensable, ¿no? ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿Qué nos puede abrir los ojos? Muchos padres dicen, es que yo no me daba cuenta, yo no sé, o sea, no sabía que estaba pasando todo esto. Por eso es importante que trabajemos lo más rápido que podamos en prevención con los padres y tan pronto nos llega el caso, también trabajar con ellos de manera paralela. Señales de alarma importantes a tener en cuenta: el comportamiento distante o evitador respecto a la expresión de sentimientos o emociones, es decir, no quiero hablar, déjame. Insisto, esto también forma parte de la adolescencia, lo que pasa es que aquí notamos que es muy abrupto, es de repente ya no quiero hablar contigo, déjame sola, no quiero decirte nada, o sea, es como que me cierro, ¿no? Eh, Podemos ver quemaduras raras, o sea, es decir, de repente ver como un circulito que pudiera ser como si te hubieras hecho tropezado con algo, así como redondito, y lo miras y de repente, sobre todo suele pasar en los pies, los puedes ver en los pies, los puedes ver en el muslo, de entrada en el muslo, porque no se ven, son zonas que no se ven mucho, donde pueden estar las huellas, sobre todo con los cigarrillos, ¿no? Cogen el cigarrillo y lo apagan con la piel, ¿no? Pues tienen esa formita redondita. Eh, en los cajones, en el baño, en los estuches de lentillas, en el estuche donde están sus lápices y sus cosas del colegio, puedes encontrarte cuchillas de afeitar, cuchillos, otros objetos que en principio no tienen por qué estar. Nadie tiene una cuchilla de afeitar en medio de una cartuchera del colegio, salvo que estemos en clase de biología o de química o estamos diseccionando la rana, entonces tenemos un bisturí y se entiende esa lógica, pero aquí aparecen de manera escondidos en un rincón. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla del monitoreo. Monitoreo, cuidado, no quiere decir espiar, pero sí quiere decir estar al tanto y bueno, pues estar al tanto de las cosas que hay alrededor, si yo veo que me faltan cosas, si me faltan tijeras o veo que me pide mucho las tijeras, o sea, estar atento a ese tipo de objetos, sobre todo si ya veo que el comportamiento de mi hijo o de mi hija está pues apático, está triste, está evitativo, no me quiere contar nada, ¿no? Otra señal que ayuda muchísimo es la ropa, el tipo de ropa que lleva. Por ejemplo, si estamos en pleno verano, pues ahora mismo yo tengo una paciente que tiene un duelo, un estrés postraumático por el duelo de su madre que muere por COVID. No ha podido ella superar el duelo de esta madre y el recurso que ha encontrado son las autolesiones. Hasta hace una semana en Barcelona hacía un calor que era casi insoportable. ¿Qué pasa? Que ella llega a consulta como si estuviéramos en pleno invierno, con las mangas aquí abajo, con buzos hasta aquí. ¿Por qué? Porque se ha hecho daño en todas partes. A mí ya me llega con muchas autolesiones cuando la recibo por primera vez, ¿no? Entonces, todavía tiene las cicatrices y que va vestida realmente que incluso llama la atención verle cómo se cubre, ¿no? Entonces, estos son señales porque se está cubriendo. Otra cosa es que estén haciendo una actividad de danza, que ahora tienen esta moda urban, que llegas en su hip hop y sus cosas y ya está, y luego se lo quitan, pero no ves ese deseo, ese objetivo de ocultar algo, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de la conducta autolesiva? La conducta autolesiva tiene su ciclo, ¿no?
hay una situación de distrés que en general está causado por un estrés interpersonal, es decir, la relación con los otros. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa dificultad en relacionarse con los otros, o si hay alguna situación en la familia o alguna situación en su entorno que le pueda generar estrés, va a generar un dolor, un malestar, un sufrimiento que no sabe gestionar, incluso ni sabe nombrar, pero que le provoca una gran ansiedad y eso le lleva a la autolesión, vergüenza, culpa, arrepentimiento, baja autoestima en consecuencia, y esa baja autoestima vuelve otra vez a hacernos más difícil hacer frente a esa situación de distrés. Por eso cuando, lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros estamos con los padres y trabajando con los padres, tenemos que estar muy atentos a saber cuál es la situación de la familia, cómo está la familia. Vale. En cuanto a las autolesiones y las redes sociales, para que podamos tener todo el panorama, ¿qué está pasando? Que nos encontramos que hay una falta de supervisión en la familia, en lo que es el uso y el adecuado consumo en las redes sociales. Entonces pueden ser demasiadas horas que estén y no sabemos realmente qué es lo que están viendo y a qué es lo que están aprendiendo, entre comillas. Yo tengo un padre que me decía, es que a mi hija la está educando TikTok, ¿no? Y es verdad, pues son demasiadas horas y es mucho lo que aprenden. Desafortunadamente lo que aprenden no siempre es positivo, no siempre es algo que genere un bienestar, sino al contrario, están aprendiendo cómo no comer, cómo ocultar, cómo engañar. Entonces, si tenemos acceso, yo os recomiendo a todos los que estemos vinculados con adolescentes, seamos padres, seamos maestros, seamos profesionales de la salud, que abramos cuentas de TikTok, de Instagram y que entremos en el mundo del adolescente. Que nos permitamos, no solo al TikTok para ver a mi gente de mi entorno, sino voy a convertirme en un adolescente, quiero ver lo que tú estás viendo, quiero ver lo que llega y os podréis sorprender, porque en realidad hay cosas muy pocas, muy creativas y muy interesantes, y la gran mayoría es una apología a la tristeza, a la depresión, a las autolesiones, al no comer, a la felicidad extrema, una apología que esa felicidad extrema lo que nos hace es inventarnos o creer que el mundo bueno es el de la hiperfelicidad cuando ese en realidad no existe. Sabemos que eso no existe, pero para el adolescente ellos eh, fingen esa súper alegría, ¿no? Facebook ya no es tanto un lenguaje para ellos como si lo es Instagram. Y yo recuerdo una madre que me decía, es que me muero de la rabia, decía la madre, porque me acaba de montar un escándalo, una situación de que estoy súper deprimido, que no quiero hacer nada, que estoy muy mal, que te odio, un dramón, y al minuto, mientras está haciendo el dramón, también está publicando una foto en donde está feliz y era una foto de un paseo que habían hecho por la mañana. Y dice, pero a ver, no estás diciendo que estás mal, no, hay una doble vida y tenemos que estar atentos a qué es lo que se publica y la coherencia de lo que se publica, porque tanto por exceso como por exceso, esas relaciones interpersonales que generan tanto estrés y que generan tanta desestabilidad, pues van a ser lo que potencian también esa necesidad de recurrir a estas conductas de riesgo. Van a estar buscando en redes sociales constante aprobación de los iguales, muchas conductas de imitación. Aquí es donde se aprende muchísimo a cómo cortarse, con qué cortarse, cómo no decirlo, cómo decirlo. Tienen sus propios argot, sus propios lenguajes. Va a predominar mucho el sentimiento de pertenencia a un grupo e influencia de las series y de productos audiovisuales actuales. O sea, esto tenemos que estar atentos a qué están viendo nuestros hijos, si podemos ver con ellos, comentar cosas. Hoy justo hablaba con una paciente antes de empezar con esta
clase con vosotros, en donde pues ella cuenta que está muy triste y entonces, bueno, le encanta el manga y lo que le gusta es estar en la cama viendo películas, series de manga que son pues muy tristes o que le genera mucha tristeza, ¿no? Entonces, ese acceso a todo esto lo tenemos a flor de piel, ¿no? Entonces tenemos que acompañarlos de que evidentemente está bien que quieras ver una serie dramática y quieras llorar y normal, pero tenemos que equilibrar. ¿Qué otras cosas ves? No es no veas esto, ni muchísimo menos, sino de qué otra cosa estás alimentando tu cerebro, de qué otra cosa estás alimentando tus emociones. ¿Dónde están o sea, qué están viendo tus ojos? ¿De qué te estás nutriendo, ¿no? Entonces, yo os aconsejo, pues, os sugiero como padres que estemos atentos, que compartamos, que eso forme parte de nuestras mesas de la cena o de la comida, le podamos comentar, mira, he visto esto, ¿cómo lo ves tú, no? Evidentemente, todo dentro del entorno del diálogo y no desde el juicio, ¿no? Desde la crítica, que ahí es cuando ya nos ponen una barrera y nos alejan. El otro elemento que crece como la espuma es la conducta con o sin intento de suicidio. En marzo del 21 veíamos que en las Islas Baleares, por ejemplo, el aumento de estas conductas había aumentado de manera importante y los expertos lo que comentaban era un poco por donde vamos ahora, ¿no? Ese enfoque familiar sistémico, entender que a los padres también les está afectando todo este tema de la pandemia y cómo esto afectaba a los hijos, es decir, cómo han vivido mis hijos, cómo me han visto que he vivido la crisis, si he tenido crisis, cómo han visto mis hijos mis reacciones o cómo han vivido mis hijos mi desempleo, cómo han vivido mis hijos, cómo creo que lo han vivido, porque igual yo también soy ausente de esa conciencia y resulta que en mi casa lo que han vivido mis hijos ha sido un padre depresivo, una madre angustiada, legítimo. Y no es para culpar a nadie, simplemente para que seamos conscientes de las cartas que tenemos sobre la mesa. Nunca desde este tipo de intervención vamos a juzgar o vamos a criticar o a culpabilizar. Al contrario, lo que vamos es a ser muy compasivos con todos los elementos que forman parte de la familia, pero también buscando ese grado de objetividad y siempre buscando ese grado de tener conciencia que quizás yo también he formado parte de esa situación, evidentemente sin querer, ¿no? Este mes, en septiembre del 21, el suicidio, que antes era la segunda causa de muerte en España, muerte natural, no natural, ahora son la primera causa de muerte no natural. En el 2019 teníamos 473 tentativas en jóvenes de 18 años y ahora en la última publicación que nos sale el 10 de septiembre de este año, o sea, recién sacado el estudio, tenemos 601 tentativas de suicidio de jóvenes en España, lo cual esto también se está replicando en muchos países y la cifra es realmente alarmante. ¿Cuáles son las causas? Una ruptura en el proceso de vida y de crecimiento, aislamiento, privatización de la socialización, es decir, ya no puedo socializar y muchas más normas de las habituales. Si ya al adolescente no le gustan las normas, ahora con todas estas, de que si la mascarilla, que ahora no puedes salir, que no puedes quedar, que no puedes contagiar a los abuelos, que te tienes que quedar aquí, pues esto ya les genera ya bastante problema. Consecuencias, incapacidad para afrontar una nueva situación, dificultad para entender las limitaciones en ellos cuando la población más afectada es la tercera edad y una sensación de justicia. Es decir, pero si los más afectados son los abuelos, ¿por qué me tienes que castigar a mí? Porque en principio, al inicio de la pandemia, los adolescentes, en principio, ellos no se contagiaban, ¿no? Ahora ya vemos que no. Ya vemos que sí que se contagian y sí que mueren también, ¿no? Pero en ese momento y en general, la creencia es que al joven no le pasa nada. Entonces, ¿por qué me tienes que prohibir? No, no.
no solo por ti, es que tenemos que cuidar al otro entorno. Eso a un adolescente que por naturaleza algunos o la mayoría son egocéntricos, pues estas limitaciones las ven mal. Sobre todo a ese adolescente que, como os decía, ya tiene una predisposición conflictiva en su rasgo de personalidad. ¿Cuáles son los síntomas que podemos detectar? Así como veíamos los síntomas o las señales de alarma en las autolesiones, aquí tenemos pues en el tema del suicidio pues un ánimo triste, una desesperanza más elevada de lo normal, insomnio, dejar de comer, ya no siente placer con las cosas cotidianas y la vida no merece la pena. Es probable que se puedan encontrar pues que el muchacho o la chica amanecen llorando, diciendo es que no quiero hacer nada, me quiero quedar en la cama, y de verdad es un dolor grande. Eh, si vienen las amigas, bien, si salen a un sitio, pues y si igual si no viene nadie tampoco pasa nada. Es esa pérdida de luz interior, esa pérdida de sentido de la vida, que son síntomas que hay que estar atentos. Evidentemente, puede ser que nos encontremos que el día anterior tuvo una discusión muy grande con sus amigas y la excluyeron del grupo, cosa que para ellos es gravísimo. Entonces va a estar triste y van a generalizar, es que la vida no vale la pena, no quiero nada, no quiero saber nada, me quiero cambiar de colegio, me quiero ir a vivir a otro país. Pero luego eso cambia porque o hablan con uno o hablan con otro y luego ya al cabo de unas horas ese problema que era tan grande y que nosotros incluso también creemos que es casi que los padres a veces decimos como nos llamamos a ver si podemos ayudar en este problema, ¿no? O sea que es mejor no hacerlo, pero a veces te lo presentan con un escenario tan dramático que el instinto materno-paterno es, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Pero ese adolescente, en principio, va a tener la tendencia rápidamente de buscar aliados o de buscar la manera de recuperar ese grupo o de buscar otro, y entonces esa ansiedad, ese dolor, ese malestar va cambiando. En la persona que está haciendo el intento suicida o que está bajo la nube gris del suicidio, esto dura más, es mucho más largo en el tiempo, ¿no? Las señales más relevantes y que nosotros tenemos que enseñarlas a los padres, casi que se las aprendan de memoria, es el cambio brusco en el estado de ánimo. De repente, así tal cual, vuestro hijo es otro. Cambios en la alimentación, en el sueño, desgana, búsqueda peligrosa en internet, pastillas, formas de autolesionarse, historias de cómo suicidarse y una desmotivación exagerada en los estudios, es decir, ya todo es igual. ¿Qué hacemos cuando vemos estas señales? ¿Qué hacemos cuando ya todo lo que hemos ido hablando y nosotros decimos, uff, este perfil me encaja, esto me encaja? Si es nuestro hijo, si es nuestro familiar, pues inmediatamente avisar a pediatría o un médico de cabecera para que pueda activar todos los recursos públicos. Aquí entendemos que lo que hay que priorizar es la salud y sobre todo salvar la vida, que hay mucho tratamiento antes de llegar a un suicidio. Buscar apoyos del entorno, asociaciones especializadas, es decir, no nos quedemos como padres ni lo dejemos nosotros en un entorno pequeño, ¿no? A animar a los padres a que puedan recibir ayuda, que puedan estar informados, porque la información también da herramientas. Si yo lo dejo mucho en petit comité, pues mi capacidad de acción es diferente. Si los padres tienen recursos, rápidamente buscar soporte psicológico. Y una cosa que a veces se confunde, que a veces cuando decimos buscar apoyos del entorno, asociaciones especializadas, etcétera, esto evidentemente es así, pero tenemos que tener mucho cuidado y manejar la situación o la información con prudencia de cara a que el mismo adolescente no se autoetiquete ni lo etiquetemos. Es decir, vamos a buscar esa información como adultos de referencia, pero vamos también a ser prudentes en no estar hablando, mira que Juan se quiso suicidar, mira que Juan se está cortando, y que toda la población y todo el barrio ya lo sabe toda la familia, lo sabe todo el mundo,
porque esto primero le hace sentir peor. Pensemos que todavía no ha empezado un tratamiento, que todavía no sabe gestionar las emociones, que todavía hay un déficit importante en su autoestima, en su capacidad de generar o tolerar la frustración. Por lo tanto, de repente verse expuesto a que tiene estas conductas de riesgo, no nos va a ayudar, pero eso no quiere decir que nosotros no hagamos cosas o no estemos buscando recursos que nos alimenten y nos den herramientas prácticas para poder intervenir. Otra cosa que vamos a tener que trabajar con los padres y de manera, y los familiares y con los colegios y con la misma población infanto-juvenil son los mitos básicos sobre el suicidio. ¿Se cree que preguntar sobre el suicidio es fomentarlo? Mentira. Muchas veces quien tiene intento de suicidio y lo puede hablar y puede hablar sobre su dolor, deja de tener esa primera opción para llevar a cabo. Entonces, preguntar sobre la tentativa de suicidio no es fomentarlo, simplemente ayudar a verbalizar algo que te está aterrorizando, incluso exteriorizarlo te puede ayudar a verlo menos terrorífico. Otro mito es quien expresa su deseo de morir no lo hará, lo típico. Bueno, es que amenazan pero no lo hacen. No. Se ha comprobado que 8 de cada 10 que amenazan lo hacen. Entonces, puede ser que sí. Quien lo expresa su deseo de morir no lo hará. Puede ser que sí, que lo haga. Entonces hay que hablar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te tiene tan triste? ¿Qué es lo que te tiene tan desmotivado? ¿Qué te gustaría? Si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? ¿Cómo te podemos ayudar? Etcétera, ¿no? Quien se quiere suicidar no lo dice, no es verdad. Lo dice y avisa, dices que yo me quisiera morir, yo me quisiera morir. Entonces tenemos que estar atentos porque muchos lo dicen y lo hacen. El suicidio es impulsivo y quien lo quiere hacer no avisa. Esto es otro mito que tenemos que cambiar. Muchos, no solo algunos sí que son impulsivos, pero muchos otros van diciendo yo estoy mal, yo no me encuentro bien, yo quisiera morirme, yo no estoy bien, a través del dibujo, a través de la literatura, a través de lo que escriben, lo que van diciendo a los compañeros. Por eso el trabajo sobre estas conductas de riesgo tiene que ser en todas las áreas, porque no es solo con los padres, evidentemente con los padres vamos a hacer un tratamiento terapéutico, pero a nivel de prevención tenemos que hablar sin tabú de este tema en los colegios. España, por ejemplo, una de las grandes críticas que hace al sistema es que se tiene escondido. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque a raíz de la información que os compartí, en donde la cifra era de 600 y tantos de suicidios que llevábamos en el 2021, nos preguntábamos, bueno, sí, hablamos mucho de violencia de género, violencia vicaria, planes para la igualdad de la mujer, fantástico, ojo, que esto es y debe estar. Pero también tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que el mayor índice de muerte no natural está siendo el suicidio, a lo cual tiene que haber cabida y tenemos que ser responsables como agentes o como trabajadores de la salud mental en generar en nuestros entornos, en los colegios, en donde sea presentarnos y decir, vamos a hablar de suicidio, chicos. ¿Qué hacemos si nos encontramos con un compañero que está presentando con esta sintomatología? ¿Qué hacemos? ¿Qué le puede generar tanto estrés? ¿Qué le puede generar? Y también para que ellos sean conscientes de que muchas veces ese estrés que generan en relaciones, en sus relaciones interpersonales, sin querer o queriendo, están debilitando a un otro y lo pueden estar llevando a un camino de un intento o de un suicidio. Entonces, hay que hablar clarísimo. Ahora hablamos de la alimentación clarísimamente, hablamos del sexo, de que si soy no binario, de que si soy... Y lo hablamos sin problema, hablamos de pastillas anticonceptivas, hablamos de un montón de cosas que antes eran como impensables. ¿Y por qué no hablamos con esta misma naturalidad del suicidio? ¿No? Entonces, es un reclamo para que podamos estar alertas, no solo los adultos, sino también los pares que rodean a nuestros jóvenes. Otro mito, perdón, que me he saltado, es solo las personas con problemas muy graves se suicidan, ¿no es verdad? De hecho, cuando hablamos de ese perfil
no hablamos de un trastorno grave. Hablamos de distorsiones cognitivas, dificultades en la cognición, en la afectividad, pero no son patologías, una esquizofrenia paranoide, no. Entonces, son trastornos de personalidad, sí, pero no necesariamente son graves. Son dificultades que no saben gestionar y no saben cómo darle una salida mucho más sana y menos dolorosa a ese dolor. Nos vamos al tratamiento en la intervención, vamos a intervenir en dos sentidos con la misma fuerza, con el adolescente y con la familia. En esta propuesta yo os puedo asegurar que el tratamiento tiene un efecto muchísimo más potente cuando trabajamos a la par con la familia y con el adolescente, y se retrasa el bienestar solo cuando trabajamos con el adolescente. Entonces yo recomiendo a quienes trabajen en consulta privada o que trabajen con colectivo infanto-juvenil, que repartamos el tiempo con la familia y con el adolescente. A veces es más importante hacer más sesiones con la familia porque el problema está en la familia y no con el adolescente. Hay que saber equilibrar, evidentemente. Si estamos en una situación de riesgo inminente, la atención inmediata va a ser al adolescente, pero también tenemos que entrar rápidamente a ver qué pasa con la familia e ir de la mano. Entonces, con la familia los puntos importantes, mucha psicoeducación, prevención, y algo que cuesta muchísimo a la familia es que puedan tolerar y aceptar el problema que está presentando su hijo. ¿Por qué? Porque la conducta de riesgo genera mucho malestar en la familia. Es que es un drogata, se llevó el dinero, mira que no come, y están ahí, come, tienes que comer, ahora los cortes, te castigo porque te has cortado, ahora el intento de suicidio genera además muchísima culpa. Son padres que viven con muchísimo dolor lo que están haciendo sus hijos, y por lo tanto ahí tenemos que dar un apoyo. ¿Por qué? Porque si no acogemos a esos padres que también viven con ese impacto, ¿qué tipo de soporte le van a dar al adolescente que ya está viviendo esta situación? Es decir, el adolescente saca la bandera y está diciendo SOS, ayúdenme. Si a la familia, ese adolescente inmerso en ese contexto, va a generar un impacto, evidentemente, en esa familia cuando saca la bandera, cuando se ha intentado suicidar o cuando le vemos los antebrazos llenos de marcas, o cuando vemos que se van quedando como que van florecitas secas que no comen, ¿no? Evidentemente hay ese malestar que sale ahí y tenemos que ver qué genera en esa familia. ¿Está la familia en capacidad de sostener o no? ¿O es la familia quien también está aplastando? Tenemos que mirar y hacer ese trabajo conjunto, simultáneo y de manera paralela. En un estudio que se hizo ahora, que se publicó en el 25 de agosto, es un estudio muy, muy interesante en donde durante 18 meses se trabajó sobre intentar entender cómo funcionaba el modelo de las autolesiones en la juventud, de autolesiones no suicidas, ¿no? Entonces, en esos dos modelos hay el modelo 1, que es el del estrés interpersonal crónico, que es aquel en donde yo constantemente estoy teniendo discrepancias, tiranteses, mala comunicación, termino yo agotado porque no tengo unas relaciones interpersonales satisfactorias. Ese estrés interpersonal me lleva a la rumia y la rumia me lleva a la lesión, aquí están las siglas en inglés, pero sería la autolesión no suicida. Y luego el modelo 2, el modelo conceptual, que es la rumia, me lleva a un estrés interpersonal crónico y después eso me lleva a la autolesión no suicida. La conclusión es que el mayor porcentaje está en el modelo 1, es las malas relaciones interpersonales crónicas, no es la discusión de mi compañero, sino crónicas, ese constante malestar que no me puede llevar bien con los demás, me genera una rumiación y eso me genera el estrés interpersonal, ¿no? Por lo tanto, sabemos que tenemos que hacer un énfasis importante en el tratamiento en lo que es el entrenamiento de habilidades sociales. ¿En qué tendríamos que trabajar? Primero,
en toma de decisiones y el poder de esas consecuencias, en el control de las emociones, importantísimo. Esto podríamos cambiarle el orden, o sea, este no es el orden de primero la toma de decisiones, no, no, esto está puesto como una lista y vamos trabajando sobre eso, pero lo que quiero decir es que estas áreas son las de trabajo, no necesariamente tienen que ir en ese orden. El control de las emociones es algo que debemos trabajar con el adolescente y con la familia. ¿Cuál es la gestión de la familia? De las emociones de la familia. ¿Cómo es la gestión de las emociones de mamá? ¿Cómo son la gestión de emociones de papá? Porque aquí nos podemos encontrar unas tapones muy grandes en donde no se permite esa expresión de emociones. Por lo tanto, el adolescente, si ya está haciendo un esfuerzo, pero luego en su casa no puede verbalizar las cosas, el trabajo se queda en la consulta. Entonces no avanzamos, ¿no? El trabajo de autoestima. ¿Cómo está la autoestima de cada uno de los miembros de la familia? ¿Cómo es la autoestima de mamá y de papá? ¿Y cómo podemos trabajar esa autoestima con el adolescente que ha levantado la banderita? La asertividad, esa manera o ese respeto por mis necesidades y por las del otro, pero sin yo ceder o tener que sacrificarme para que el otro esté contento, ¿no? Esa asertividad con mis derechos y mis deberes. Esto es algo que también tenemos que ver en cómo está funcionando en la familia, porque si yo estoy ante unos padres muy autoritarios, evidentemente esa asertividad no voy a poderla ejercer. Entonces necesitamos que los padres tomen conciencia sobre todas aquellas cosas que generan malestar y que para ellos también es un potencial momento de crecimiento para la familia. No hacer la lectura de qué mal lo estáis haciendo, sino esta familia ahora requiere un cambio y este cambio os va a hacer una familia mucho más sana. Entonces, si se enfoca de esa manera, pues el padre o el colectivo social de ese entorno entra mucho más comprometido a ejercer ese cambio que si se sintieran como que les estamos atacando o culpabilizando por lo que está pasando a su hijo. Voy a avanzar porque sé que me estoy pasando. A nivel del adolescente vamos a trabajar todo lo que es la regulación de las emociones, que aprenda a regularlas en sí mismo y a regularla con los demás. Vamos a intentar en ese sentido ampliar la ventana de tolerancia a la frustración, en la medida en que yo ya me conozco y yo ya puedo verbalizar lo que me pasa y voy teniendo mejores habilidades sociales, pues voy a ir ampliando mi ventana de tolerancia. Es decir, si algún día no me invitan, me excluyen, tengo un conflicto complejo con alguien, bueno, ya tengo más recursos y en lugar de quedarme embotado, disociado, paralizado, que sería la hipoactivación, voy a estar pues un poquito incómodo, pero me permito estar en esa ventana de tolerancia. Y también lo mismo al revés, si mi hiperactivo, estoy ansioso, enfadado, fuera de control, pues con las técnicas que nosotros vamos a trabajar, tanto con la familia como con el muchacho, pues vamos a ampliar la tolerancia a la frustración. Otra cosa es importantísima y según lo dicen los estudios, tenemos que centrarnos en rápidamente en hacer una clara distinción en el afrontamiento productivo del problema. Aunque todavía no sepamos las causas, si fue por un trauma de apego, si lo que ha pasado, todavía no lo sabemos, porque la terapia está reciente y lo que tenemos es que ser breves para mejorar y luego vamos a ahondar. No podemos entrar a analizar 5 o 6 sesiones cómo ha sido, vamos a rescatar todos los traumas, sino que vamos a ir sobre llevando los dos platos al mismo tiempo. Intentar que esa ansiedad, toda esa ansiedad que le provoca las autolesiones la podamos disminuir para que luego podamos entender un poco de dónde viene el problema y así vamos a ir saltando, no hay un orden. Lo que sí que está comprobado es que tenemos que centrarnos en un afrontamiento productivo y diferenciar del afrontamiento productivo del no productivo. ¿Qué es el productivo? Pues centrarse en el problema, en esfuerzo, invertir en amigos productivos, buscar pertenencia, diversiones, ejercicio físico, es decir, buscar cosas que me ayuden a afrontar el problema de manera productiva. El no productivo es
Preocuparse, hacerse ilusiones de lo que pudiera haber tenido y no tuvo, el no hacer nada, ignorar el problema, introvertirse, autoinculparse. Con eso, digamos que no aporta nada. Y cuando estás en la sesión y dices, bueno, perfecto, me has compartido todas aquellas cosas que te disgustan, que te hacen sentir mal, entiendo que esto debe ser muy difícil para ti, pero ahora, ¿qué te parece si hacemos una lluvia de ideas? ¿O qué podemos hacer, por ejemplo, con esta preocupación que tienes? ¿Cómo crees que podríamos mejorarlo o cómo crees que te podría calmar? Igual es solamente jugar un poco de básquet o llamar a un amigo para jugar en línea, pero ya está poniendo su atención en, en la búsqueda de la solución y no en hacer mucho más grande el hueco y seguir cavando, porque mientras más cavas, más te hundes. Este artículo también lo podéis, aquí básicamente da respalda lo que os decía anteriormente sobre el afrontamiento, ¿no? Las personas que afrontan, o si a la terapia la centramos en buscar recursos para afrontar un afrontamiento productivo, el nivel de satisfacción individual para el adolescente es mucho más alto. Como podemos ver, es un tratamiento multimodal. No podemos quedarnos solo en la terapia cognitiva conductual, vamos a utilizar la dialéctica conductual, psicoeducación, reestructuración cognitiva, solución de problemas, control de impulsos, técnicas de regulación emocional, entrenamiento en habilidades sociales y terapia familiar. Importantísimo, y lo pongo en rojo, cómo es necesario que podamos trabajar simultáneamente con la familia. Como directamente en lo que es la familia, pues evidentemente las primeras reacciones van a estar en choque, lo que os comentaba, rabia, frustración, confusión, tristeza, pero nosotros una vez acogemos eso, vamos a sobre todo a centrarnos, y me gustaría, ya como dije en la psicoeducación, pero sí un poco que en la entrevista o en la anamnesis o en el trabajo que hablamos con la familia es conocer un poco cuál es la historia familiar. ¿Cuál es la situación actual de la familia? Si es una familia que se están divorciando, si es una refamilia, si es una familia monoparental, qué estilo de familia hay, cuál es la situación. Igual se ha ido el hermano mayor, que era el pilar de la familia, se ha ido a estudiar fuera y ahora solo se quedan papá y mamá o mamá y el hijo, y hay esta inestabilidad. ¿Y cuál es la situación actual de cada miembro de la familia? ¿Cómo está desde el hermano pequeño hasta la abuela? ¿Cómo está cada uno de ellos? Porque todo eso forma parte de este entramado de lo que es la familia y de cómo esto influye en la recuperación o también en la debilitación del proceso de consolidación, de mejora de nuestro adolescente. La psicoeducación evidentemente será específica para cada conducta de riesgo. Es necesario porque muchas veces los padres no entienden que a veces una autolesión es un reclamo, una manera de buscar ayuda, es una manera de exorcizar un dolor, y lo que creen que es simplemente una manipulación y que lo estás haciendo para llamar la atención, ¿no? Entonces, bueno, déjalo estar y tú siempre llamando la atención. Y entonces aquí cada vez ese adolescente está mucho más retraído y de la autolesión pues pasamos al suicidio, ¿no? Acá evidentemente no todas las conductas de riesgo están en el mismo nivel. Aquí os describo pues evidentemente una conducta de riesgo leve, pues estamos hablando de conductas verbales irrespetuosas, transgresión de la norma, presencia de arrepentimiento, escasas consecuencias negativas. Y aquí están pues pautas que podemos trabajar: fomentar el diálogo, el trabajo de autocontrol de los padres, la resolución positiva y conjunta de conflictos, reforzamiento de conductas positivas. Y aquí, pues si el problema es leve, pues evidentemente lo que tenemos que hacer será mucho más fácil. Si tenemos que el comportamiento de riesgo es mucho más, está en ese punto medio, pues bajo rendimiento, consumo de drogas, problemas legales, discusiones frecuentes, promiscuidad, comportamientos rebeldes, aquí ya entraría pues evidentemente autolesión, alguna autolesión, pues aquí
muy importante centrarse en la reconstrucción de la relación con el joven, desde el respeto y la confianza. Aquí hay muchas técnicas, desde la disciplina positiva, que se pueden aplicar para fortalecer ese vínculo. Asumir que no se puede controlar y no podemos ser los dioses que controlan y gobiernan la vida de los hijos. Nada nos gustaría, es muy doloroso sentir que ellos ya son tan diferentes a como nosotros hubiéramos imaginado, pero bueno, eso forma parte también del proceso de educación de la familia. Evitar ser el experto, evitar los sermones y desarrollar un compromiso emocional, sobre todo, y aquí los padres necesitan mucha ayuda de qué es, cómo se genera un compromiso emocional, cómo saber escuchar, cómo saber no juzgar, cómo poder orientar sin entrar en el juicio. Y si tenemos conductas de riesgo graves, pues evidentemente, ante esa gravedad, inmediatamente buscar ayuda profesional en la medida que sea posible. Con los padres vamos a trabajar al mismo tiempo cuál es la expresión fisiológica del problema, cómo vamos a trabajar la expresión emocional, cómo vamos a trabajar, cómo ellos pueden trabajar esa expresión emocional con ellos mismos y con sus hijos, cómo es la expresión de la conducta, o sea, qué es lo que los padres hacen cuando su hijo presenta conductas de riesgo y qué podemos, cómo les podemos ayudar, pues primero evitando el castigo como una medida de control, potenciar la comunicación, potenciar el autocuidado y también potenciar la toma coherente o la postura coherente de consecuencias. Y por otra parte, y muy importante, es que los padres tomen conciencia de la narrativa personal, es decir, cómo estoy diciendo las cosas y qué estoy diciendo. A veces en esto tan simple, ahí se van maltratos muy importantes o juicios o creencias que pueden llegar a hacer mucho daño al joven, ¿no? Entonces vamos a trabajar en todas estas áreas con los padres y evidentemente con el joven, ¿no? Vamos a potenciar la comunicación con el adolescente y aquí os dejo al final unas webs de apoyo que pueden ser de uso para que podáis ver, podáis recrear, utilizar herramientas para trabajar pues, sobre estas conductas de riesgo. El tiempo se me ha acabado. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Sé que es muy corto. He querido abarcar y centrarnos en las dos de mayor prevalencia, aunque de la misma manera deberíamos haber tratado pues, los trastornos de la conducta alimentaria, las adicciones, las conductas sexuales de riesgo, todas las adicciones en general, pero no nos dio tiempo y decidí hacerlo con lo que más, lo que está creciendo como espuma. Ahora os dejo la palabra y bueno, espero oír vuestras preguntas. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.